Lo primero es lo primero. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Recuerda también que te puedes suscribir a tu canal Literatura AA para estar enterado de los nuevos videos. Practicamos estos principios en todos nuestros actos. Hemos llegado a uno de los principios que creemos que está en segundo lugar, después del anteriormente analizado, el mito de la perfección, y que, una vez lograda la sobriedad, es el principal de todos para poder llegar a conquistar la felicidad. Este principio nos dice una verdad que debería de haber sido evidente por sí misma, y que es, lo primero es lo primero, o sea que lo principal es lo primero. Cuando el alcohólico corría a través del camino de la intoxicación, todo era un embrollo. Las cosas importantes no eran necesariamente primero. El momento y el gozo eran primero, el dinero era primero, el éxito era primero. Nosotros éramos también, pero no nuestro bienestar, sino que nuestras cuestiones y nuestros deseos. Nosotros queríamos lo que queríamos cuando lo queríamos, y si no teníamos lo que queríamos cuando lo queríamos, nos enojábamos y entonces nos emborrachábamos. Llegamos un día a Alcohólicos Anónimos, logramos la sobriedad, y luego aprenderemos que necesitamos conservarla para poder obtener la serenidad en nuestra vida y mantenerla. Y debemos tener presente siempre que hay que tratar de poner en primer lugar las cosas principales. Lo primero es lo primero. Nosotros aprendimos que existe un orden en todas las cosas con su valor respectivo. Aprendimos que este orden de valores, si se consulta, y debe consultarse todo el tiempo, nos dirá qué es lo primero. Y hemos aprendido que, si las cosas principales se hacen primero y las demás en el orden que les corresponde en importancia, encontraremos un orden y no un caos en el que parece que hemos estado atrapados todos estos años. Pero, ¿cuál es el orden de las cosas? Vamos a anotarlas de acuerdo con su valor y después las examinaremos. Ellas son: número 1. Dios y su voluntad. Número 2. El bienestar común. Número 3. Nuestros bienestar. Y número 4. Otras personas. A. Nuestra familia. B. Nuestros amigos. C. Nuestros enemigos. Dios es siempre primero, y cuando nos referimos a Él en AA, como cada quien lo conciba, debemos recordar que Él dijo, y así será hecho. O sea, conforme a nuestro 11º paso, pidiéndole tan solo el conocimiento necesario para conocer su voluntad y poder obrar conforme a ella. Esto nos da el primer lugar en la parte espiritual. Así es que, al practicar este principio, cuando estén de por medio sus asuntos o su voluntad, debemos buscar eso primero. Lo primero es lo primero. Por lo general podemos encontrar o saber cuál es la voluntad en sus leyes. Los 10 mandamientos en nuestra conciencia, a través de la oración y la meditación o en el templo. Eso si asistimos a alguno. Dios es primero. Dios, ¿cómo lo comprendemos? El bienestar común es el segundo en importancia. Esto se indica en la primera tradición de Alcohólicos Anónimos. Cada miembro de AA es solo una parte del todo, y AA deberá continuar viviendo. De otra forma, con seguridad la mayoría de nosotros perecería, por tanto nuestro bienestar común es primero, pero el bienestar individual sigue inmediatamente después. En nuestro pasado decíamos, al diablo con el bienestar común, no teníamos sentido de responsabilidad y por lo tanto llegamos a ser antisociales. Nuestras voluntades eran primero. Ahora buscamos el interés del grupo, mostramos interés por nuestra comunidad. El bienestar común es solo antecedido por la voluntad de Dios. Después, un poco después, estamos nosotros. En el pasado nosotros nunca tuvimos en cuenta nuestro bienestar de corazón. Si lo hubiéramos tenido, con toda certeza jamás nos habríamos lastimado y golpeado tanto como lo hicimos. Ahora sabemos que la ley del amor nos dice que debemos amarnos a nosotros mismos para poder después amar a nuestros semejantes. De tal manera que, aplicando lo primero es lo primero, significa que debemos primero cuidar de nosotros mismos, a nuestro cuerpo, a nuestra mente y a nuestra alma. Si no lo hacemos, no seremos útiles ni para Dios, ni para nuestros semejantes, ni para nosotros mismos.
De modo que, en aquellos casos en que se trate de tomar una decisión que afecte ya sea a nuestro bienestar, no nuestros sentimientos, o también el de nuestros semejantes, nosotros estaremos primero. Esto sucede con mucha frecuencia. Esa llamada de paso 12, que nos puede trastornar moral o alcohólicamente con las actividades de AA, y que nos mantiene también peligrosamente desequilibrados, porque aquella persona a quien podríamos lastimar si la evitáramos, pero que es una fuente de tentación para nosotros moral o alcohólicamente, porque nosotros decimos que somos lo primero. Y luego vienen los demás, y entre los demás, nuestra familia viene primero. Así es que las actividades de AA, estas que nos alejen con demasiada frecuencia de nuestra familia, deben ser eliminadas, porque la familia es primero. Después están nuestros amigos, antes que nuestros enemigos. Pero, ¿saben algo? También cuentan nuestros enemigos, aunque sea el último. Apliquemos y practiquemos ahora este principio de lo primero es lo primero en todos nuestros actos. Y primero, practiquémoslo. Número 1. En nuestra vida del hogar. Lo primero es lo primero, por tanto, Dios está allí. Ninguna familia puede mantenerse feliz y unida sin Dios. ¿Le consultamos a Él sobre nuestros problemas de familia todos juntos? Si no lo hacemos, no estamos poniendo lo primero primero. Luego sigue el bienestar de la familia antes que el nuestro. Si la familia prefiere cebollas y a nosotros nos gustan las cebollas, ¿debemos aceptar las cebollas? Esto es un ejemplo solamente, pero puede referirse a todo tipo de actividades. Lo primero es lo primero, y la solidaridad de la familia es primero. ¿Y nosotros? Lo primero es lo primero. Después del bienestar de la familia, nosotros debemos inspirar respeto y confianza, y esto lo lograremos si practicamos lo primero primero en todos nuestros actos. Nosotros nos estaremos poniendo en el lugar que nos corresponde en el hogar, sí, esto a través de nuestro ejemplo, y nos damos a respetar en vez de exigir que se nos respete, ya que en el último caso no lo lograremos. Y los demás también entran en la vida del hogar. Los amigos de nuestros hijos, del esposo o de la esposa, también deben de ser recibidos en nuestro hogar, siempre y cuando no perjudiquen el bienestar de la familia o el nuestro. Y esto quiere decir bienestar, no sentimientos o conveniencia. Lo primero es lo primero. Número 2. En nuestra vida social. Aquí también Dios es primero. ¿Está Él allí? ¿O con frecuencia prescindimos de nuestra creencia en Dios? ¿Dicta su voluntad nuestras actitudes y actos en el plano de la justicia, la pureza, la caridad? ¿O hemos encontrado una buena excusa? Lo primero es lo primero. Después viene el bienestar común, y así como debemos dar, porque en nuestra vida, si Dios la reclama, también debemos hacerlo si el bienestar común lo exige, como en el caso de guerra o en el del castigo capital por el bien de la sociedad. Pero nosotros venimos después, y nosotros no tenemos que sufrir o dar nuestra vida por nuestro prójimo, pero podemos hacerlo por amor, lo que indirectamente es colocar a Dios primero, ya que Él nos dice: mayor amor no hubo en otro hombre que el de quien dio la vida por su amigo. Después tenemos que tomar en cuenta las necesidades físicas de los demás, especialmente las de nuestra familia y nuestros amigos, y debemos colocar las necesidades físicas de nuestra familia primero. Si lleváramos a alguien a nuestro hogar para que se recupere, y al hacerlo ocasionan sufrimientos o mala salud o también enfermedad a la familia, entonces no estamos poniendo lo primero primero. Esto sucede con frecuencia al decidir sobre si se debe llevar a nuestro hogar a un hermano o hermana, o a la madre, que pueden tener una enfermedad contagiosa que pondría en peligro la salud de nuestra familia. Nuestra familia actual viene primero, lo que significa que nuestra esposa o esposo y los hijos preceden a la madre, el padre, los hermanos o hermanas. Número 3. En nuestros asuntos de negocios. Ayer, hoy y siempre, Dios es primero. ¿Está Él allí? ¿Funciona nuestro negocio sobre las bases justas y honradas? Debe ser así, si es que estamos practicando lo primero primero. De no hacerlo, habrá problemas, conflictos y remordimientos de conciencia, también fracaso. Esto ya ha sucedido. Hay un decir en AA: cualquier miembro que esté en negocios no se conservará sobrio si la naturaleza de ellos es torcida.
¿Quién va a restablecer nuestra sobriedad? ¿El dinero, grandes negocios o será Dios? ¿Llegamos al convencimiento de lo primero es lo primero? En nuestra humilde opinión, que una área del vivir donde el principio de lo primero es lo primero, esto es de suma importancia. Es en el área de la mente, en nuestra vida del pensamiento. Si hay orden allí, debe haber orden en nuestra vida, pues de la mente es de donde provienen todos los pensamientos, de donde fluye toda acción. Por lo tanto, para practicar este principio, Dios debe venir primero. Se nos dice que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, y ¿es posible amar y no pensar en quién se ama? Uno de los indicios más seguros del amor es la frecuencia con que la persona amada entra en nuestro pensamiento. Pero el amor emocional, como el de un ser humano por otro, generalmente no necesita de práctica al principio. Hay una atracción natural, ni tampoco necesita de practicar el amor a Dios al principio. Hay una atracción sobrenatural. Pero todo amor debe desarrollarse, cultivarse, y eso necesita de práctica, día con día, hora con hora, minuto a minuto, y para tener primero a Dios en nuestros pensamientos hay una forma excelente. Podemos mejorar nuestros pensamientos de Dios a través de la oración y la meditación, que es básicamente el pensamiento de Dios. Santa Teresa nos dice que cuando era una niña pequeña, esta con frecuencia buscaba un lugar tranquilo en el jardín para poder pensar en Dios, en el cielo, etc. Ahora, escribió ella más adelante, me doy cuenta de que estaba meditando. AA nos da el mismo método. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente, nuestros pensamientos sobre nuestra conciencia con Dios. Así es que si practicamos lo primero, nuestros primeros pensamientos siempre serán sobre Dios y su voluntad, y eso con más frecuencia. Muchos no hacen nada por el bienestar común, porque están tan absortos con sus pensamientos acerca de ellos mismos que nunca piensan en la necesidad común. No practican lo primero es primero en su pensamiento, y en nuestra vida del pensamiento debe existir el orden de lo primero es primero. Debemos pensar primero en Dios, luego, si el tiempo lo permite, debemos pensar sobre las necesidades del bienestar común y las necesidades de nuestro propio bienestar, no los deseos egoístas. Porque esos no deben de venir. Muchos fallan ante ellos mismos porque descuidan esta práctica. Las necesidades de otras personas tienen entonces su lugar adecuado en nuestros pensamientos, y aún las necesidades de nuestros enemigos. El practicar lo primero en nuestro pensamiento nos proporcionará mucha felicidad, serenidad y paz interior. También será el mejor seguro lugar donde podemos tener contra las enfermedades mentales. Y lo primero es lo primero. De paso, esto eliminará esos malos pensamientos que sabemos perfectamente bien que Dios no desea que tengamos. Número 4. En nuestros asuntos financieros. El dinero es la raíz de todo mal. ¿Y cuánto quisieran ser vegetarianos? Pero el dinero, como todas las cosas materiales en el mundo, que no es bueno ni malo en sí, todo nos ha sido dado como un medio para acercarnos más a Dios. Pues bien, también en este caso Dios es primero. Así es que nuestra principal obligación financiera es la de usar nuestro dinero para acercarnos a Él, por medio de la justicia, la caridad, esto para sus pobres, su honor y gloria. Todos debemos planear nuestra seguridad económica lo más posible, pero esto siempre es secundario a su voluntad, de modo en que hacemos más de lo que podamos, dejando toda la seguridad futura en sus manos, porque Dios proveerá, es decir, nosotros haremos lo que podamos. Después, el bienestar común está antes que nosotros. Si hay una verdadera necesidad total común, ya sea hambre, guerra, epidemia, etc., pero no confundamos las ideas absurdas de alguien sobre los mejoramientos de la comunidad con la necesidad real, y eso redunda en la ganancia del individuo y no en el bienestar común. Y nosotros venimos antes que los demás, esto en el despilfarro y también en los demás, olvidando el bienestar de nuestra familia y el nuestro. No colocar lo primero, y eso sería el motivo en tales casos, que es generalmente el orgullo y la vanidad, no la verdadera caridad. Recuerda que lo primero es lo primero. Entre los demás en este mundo, tenemos primero la obligación de proveer las necesidades materiales de nuestras familias, luego compartir con los demás, hasta un poco con nuestros enemigos, y lo primero es lo primero. Número 5. En nuestra vida emocional.
Somos humanos y seguiremos siendo humanos mientras vivamos, y esto significa que estaremos constantemente sujetos a desórdenes emocionales, pero para tener una vida emocional feliz debemos practicarlo primero, y desde luego Dios viene primero. Él es la fuente principal de la fortaleza y el control de todas nuestras dificultades emocionales. Así es que, por encima de todo lo demás, primero le pedimos que nos ayude a controlar nuestras emociones. Y si hay algo que sea lo mejor para el bienestar común nos irrita, tendremos que estar irritados, porque el bienestar común viene primero. Las desviaciones son irritantes, ¿no es verdad? Pero si cierta persona nos irrita a pesar de nosotros mismos, y ese mejor parta para nuestro bienestar, esto que la evitemos, ya que nosotros estamos primero antes que los individuos. Si las circunstancias nos obligan a lastimar los sentimientos de alguien, ¿los de quiénes? ¿O quiénes serán? ¿Quién está más cerca de nosotros? ¿La familia? ¿Los amigos? ¿Los enemigos? ¿Quién está primero? Si uno de ellos debe ser lastimado, entonces primero hay que pensar en la familia y en los amigos, porque lo primero es lo primero. En nuestra vida emocional hay siempre una pregunta que debemos hacernos cuando estemos confundidos. Es decir, ¿por qué lo estamos? Esto que ocasiona el que estemos irritados o enojados o autocomiserados o temerosos o preocupados ¿es tan importante para nosotros? ¿Lo es verdaderamente? Si no lo es, entonces al estar turbado significa no estar poniendo lo primero primero. Manejamos del coche, alguien casi choca con nosotros, nos enojamos mucho. ¿Por qué? En realidad fue una cosa trivial. Nuestra serenidad es tan importante y hay que olvidarlo. Lo primero es lo primero. Número 6. En nuestra vida física. Tenemos un cuerpo para un propósito. Tenemos la obligación de cuidarlo debidamente, pero solo para que pueda servir mejor a Dios, porque Él es primero. Así es que, en todo lo concerniente a nuestro cuerpo, en la enfermedad, en los accidentes, en el dolor, en el sufrimiento, en el cuidado de la salud, si la voluntad o la ley de Dios están involucrados, Él viene primero. Tomemos un ejemplo clásico. Milton era ciego. Evidentemente estaba Tara y era la voluntad de Dios. Esa es su gran oda a la ceguera. Y él escribió, también sirven a Dios quienes solo resisten y esperan. Él ponía lo primero primero. El maltratar el cuerpo deliberadamente, por otro lado, no es la voluntad de Dios, y debemos de tratar, por tanto, de conservar nuestra salud. Después viene el bienestar común, lo que significa que el éxito del grupo como todo es más importante que nuestros sentimientos o nuestra conveniencia. El bienestar del grupo tiene una precedencia sobre nuestra opinión, por valiosa que ella sea, y cuando haya un proyecto del grupo, el éxito de ese proyecto debe estar por encima de nuestros sentimientos, y lo primero es lo primero. Pero nosotros seguimos inmediatamente después, y eso significa que si otra persona es una fuente de perjuicio moral, espiritual o mental, nosotros somos antes que su bienestar. ¿Con cuánta frecuencia oímos decir y decimos, lo dejaría de ver, pero no quiero lastimarlo? Poniéndonos en nuestro lugar en la sociedad, poniéndolo primero, nos impulsará a convertirnos en seres humanos sociales, ya que esto es beneficio de nuestro bienestar. Y lo demás, lo primero es lo primero, nos dice que en nuestra vida social, nuestra familia tiene el primer lugar. Ellos también necesitan una vida social fuera del hogar. Después de ello le damos nuestro tiempo a los demás y hasta un poco de tiempo a nuestros enemigos, lo cual es necesario cuando nos necesitan. Y recuerda que lo primero es lo primero. Número 7. En nuestra vida del pensamiento. Hay un antiguo dicho. Dime con quién andas y te diré quién eres. Creo que hay una prueba mejor. Dime qué es lo que generalmente piensa y te diré quién eres. Nuestra vida del pensamiento es un ingrediente muy importante tanto en la felicidad como en el infortunio. Por eso es por lo que con frecuencia en verdad se puede decir, todo está en tu mente. Esa es la razón por la cual las enfermedades mentales son tan devastadoras. Si pensamos bien, generalmente actuamos bien, siempre que lo deseemos. El bienestar común viene enseguida, en el negocio. Así es que debemos, si practicamos este principio, colocar el bienestar común antes que nuestro éxito en el negocio. Es decir que, si en nuestro negocio, aun cuando no esté mal, lastimamos el bienestar común, no estaremos practicando este principio. También debemos tomarnos en cuenta nosotros en el negocio o trabajo.
y si el negocio o trabajo nos está perjudicando, entonces debemos cambiar la situación a pesar de que estamos trabajando con intensidad para beneficio de los demás. Nosotros estamos primero, y si continuamos laborando en esta forma, llegará el día en que no beneficiaremos a nadie, especialmente a quienes estén más cerca de nosotros. También los seres queridos por quienes estamos trabajando en exceso. Ellos lo necesitan, pero nuestro bienestar es primero, y lo primero es lo primero. Después de nosotros vienen los demás en el negocio, ya sean socios, empleados o compañeros. Quizá el bienestar de ellos no venga antes que el nuestro, pero su bienestar viene antes que nuestra codicia. Así es que, después de haber asegurado nuestro bienestar, veremos que los demás tengan su justa compensación. Seremos tolerantes, amables, pacientes y caritativos. Por lo menos no seremos groseros ni con nuestros enemigos o competidores. Número 8. En nuestra vida espiritual. Puesto que esta es la vida de Dios, no debemos tener dificultades para comprender que Él viene primero. Su voluntad es la esencia de una vida espiritual sólida, y la vida espiritual que está basada primero en la voluntad de Dios es la única espiritualidad verdadera. No podemos nunca medir las espiritualidades o santidades de una persona por el número de sus oraciones, o la severidad o frecuencia de sus penitencias, o también las cantidades que dé para una limosna, o el número de sus sacrificios, o la profundidad de su sufrimiento. Nada de eso da ni prueba la santidad. Pero suponiendo que una persona esté haciendo la voluntad de Dios todo el tiempo, lo mejor que pueda, eso significa santidad, prescindiendo de todo lo demás. Dios viene primero, de modo es que debemos dirigirnos a Él al iniciarse cada día, no después de terminado el día. Lo primero es lo primero. El bienestar común es muy importante en la vida espiritual y viene poco después de Dios y está de acuerdo con su voluntad. Por eso es que quien declare que está llevando una vida espiritual, lastime a quien lastime, o sin importar el bienestar común, no está haciendo lo primero primero, y en realidad está muy lejos de ser espiritual. El AA que trate de imponer sus creencias en todo el mundo, esto porque se supone ser un apóstol, no es ni espiritual ni apóstol, es un fastidio. El que tiene siempre una cara larga y es un continuo aguafiestas, desde luego no es espiritual, es un amargado. Cristo no apagó la alegría en Caná, sino que convirtió el agua en vino para que todos disfrutaran. El que insiste en lo extraordinario y numérico y novedoso y en las prácticas raras de piedad y de oraciones está muy lejos de la santidad y generalmente resulta muy irritante para los demás. Un santo excéntrico no es un santo. Debemos orar por el bienestar común de nuestra patria y por toda la gente, para que todos lleguemos a ser uno. Pero no hay que olvidarnos de nuestro bienestar propio, esto cuando es espiritualmente, antes del de los demás, porque lo primero es lo primero. De tal manera que en la vida espiritual debemos rezar. 1. A Dios. 2. Por todos los hombres. 3. Por nosotros. 4. Por nuestra familia. 5. Por nuestros amigos. Y 6. Por nuestros enemigos. Muchos tontamente dicen, yo nunca rezo por mí, pero debemos hacerlo. Recuerda que lo primero es lo primero. Número 9. En nuestra vida de AA. Para conservar un equilibrio en todas nuestras actividades de AA, también es muy necesario practicar lo primero, y lo primero que hicimos después de admitir que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas habían llegado a ser ingobernables, fue: llegamos al convencimiento de que un poder superior a nosotros mismos, una creencia en Dios, y Él debe permanecer primero en AA, Él debe guiar toda nuestra vida de AA, tanto dentro como fuera, y es un Dios en AA. Esto está en los 12 pasos, de tal modo que deben ser esenciales. ¿Qué pasó primero? El primer paso, el primero, el segundo paso, y así sucesivamente. Aquellos que menosprecian a Dios, que lo niegan tanto en los grupos como en las visitas, no practican lo primero, ni tampoco lo hacen aquellos miembros que, aun estando sobrios, habitualmente rompen las leyes de Dios en sus vidas. Es difícil concebir cómo pueden tener felicidad y paz interior. Después de Dios en AA, el bienestar común viene después. ¿Qué es lo mejor para el grupo? ¿Qué es lo que quiere la conciencia del grupo?
La conciencia del grupo, no la mesa de servicios, que casi siempre está lejos de expresar la conciencia del grupo y que frecuentemente es portavoz de la politiquería del mandamás. Muchos grupos tienen clubes y sanatorios y otras cosas. Si el grupo los desea que los tenga, lo primero es lo primero. Lo mismo se aplica aquí para cualquier cosa que el grupo como un todo quiera. El secretario o quien sea tiene un encargado de servicio, no de censura. Es ridículo oír al secretario decirle a un individuo o grupo, no estamos autorizados para tener tal o cual literatura, o etc. ¿Quién le está prohibiendo a quién? ¿O es que ya no existe la tradición de la autonomía, la cual, en nuestra opinión, es y siempre será la mayor seguridad de AA? O como lo expresó Bill W., nuestro fundador, esto en una carta que le dirigió al suscrito hace tiempo. En el futuro, nuestras existencias evidentemente dependerán de que nuestros grupos permanezcan libres, y es también una de sus glorias de AA que el individuo pueda hacer su elección sin esperar la menor interferencia o crítica de nadie. Seguimos nosotros poco a poco después del bienestar común que, después de Dios, es lo único que está antes que el nuestro, el bienestar común, el bienestar de AA como un todo. Después vienen los demás, y entre ellos viene el bienestar de nuestra familia. El ayudar a un individuo en AA nunca debe venir antes, ni debe permitirse que eso dañe el bienestar de la familia. La familia está primero, y lo primero es lo primero. Luego vienen nuestros amigos, y es razonable tomar en cuenta a nuestros amigos primero, pero no es razonable tomar en cuenta a nuestros amigos solamente. De ser posible, también debemos ayudar a nuestros enemigos, aunque sea lo último. Lo primero es lo primero. Este principio expresa la simplicidad de todo el programa, pues nosotros estamos en AA, esto para un objetivo, permanecer sobrios por medio de la ayuda de 1. Dios, 2. El grupo, y estar 3. Dispuestos a ayudar a otros a lograr la sobriedad cuando lo soliciten. Todo lo demás es secundario. Felices 24 horas.